¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al segundo día del devocional semanal, tratando esta semana el tema Jesucristo nos rescató con su sangre. Y estamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 19. Y antes de leer, quería decirle para aquellos que no conocen nuestra hermosa ciudad de Concordia, este hermoso paisaje que ven atrás mío es una de las bellezas que tiene nuestra ciudad para cuando quieran visitarnos por acá. Ahora sí, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Pedro está diciendo aquí es que Jesucristo es nuestro libertador, más específicamente nuestro redentor, el que nos rescató. Es por medio de Cristo que nosotros somos libertados de la prisión del pecado y de la maldad, de la prisión de la muerte eterna. Y cuando Pedro está usando estas expresiones, lo que Pedro está haciendo es traer a memoria dos acontecimientos históricos del Antiguo Testamento. Bueno, uno es un acontecimiento y otro es una profecía. Pedro está recordando, por ejemplo, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, donde está profetizando de que el Salvador del mundo, el Salvador de los pecadores, iba a venir como el siervo sufriente, el siervo de Dios que iba a venir a la tierra y servir a Dios, y a través de su sufrimiento, de su dolor y de su quebranto, iba a conquistar la eterna redención y salvación para aquellos que estaban perdidos. Y el segundo hecho que Pedro está rememorando con estas expresiones en este pasaje es la primera Pascua, Éxodo capítulo 12, donde allí el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, recibe un mandato de parte de Dios de que se prepararan en una noche en particular, porque esa noche iban a ser libres de la esclavitud por la que habían estado allí cautivos durante 400 años. Le fue indicado a ellos que tenían que sacrificar un cordero de un año, sin ningún defecto, tenía que tener el animal, y la sangre de ese cordero la tenían que pintar en los postes y dinteles de las puertas de sus casas, porque esa noche el ángel de la muerte pasaría por todo Egipto matando a los primogénitos del pueblo egipcio, y también aquellos hogares donde la marca de la sangre no estuviera puesta. Según nos relata la historia, los judíos cumplieron con el sacrificio del cordero como le fue mandado por Dios a través de Moisés, y esa noche el ángel de la muerte pasó de largo de aquellas casas que tenían la sangre allí en las puertas, y la muerte de los primogénitos vino a ser la última y más terrible de las plagas que Egipto tuvo que sufrir. Y luego de esa noche y de ese acto poderoso de Dios, el pueblo de Israel rompió para siempre las cadenas de 400 años de esclavitud. Ahora, en realidad no importa cómo nosotros podamos interpretar esto específicamente, es justamente para nuestra realidad y lo que implica para nuestra vida personal. Justamente esto fue lo que Dios hizo por nosotros. Muchos le pueden dar interpretaciones teológicas o históricas y evaluarlo de muchos puntos de vista, pero para lo que nosotros concierne y lo que el apóstol Pedro está hablando con respecto a esta verdad de la redención, del rescate de nuestras almas, esto que fue un hecho histórico y una profecía para el pueblo de Israel, para nosotros es una gloriosa verdad que está fundamentada en el hecho histórico de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios hizo esto por nosotros, y a Dios le costó nuestra liberación. Le costó la vida y la muerte de su propio Hijo, Jesucristo, que fue enviado a este mundo justamente a pagar el precio de nuestro rescate para librarnos a nosotros de
la esclavitud. Ahora, lo que Pedro está haciendo con estas palabras es añadir una revelación más. No solamente nos libró del pecado y de la consecuencia que el pecado trae, sino que también nos libró de una vida inútil, de una vida sin rumbo, de una vida sin sentido, una vida que heredamos por tradición de nuestros padres, que ellos mismos también heredaron de sus padres y que hemos heredado, de la tradición y de la cultura de la nación y donde nosotros vivimos y nos movemos. Y esto es verdad no solamente para nosotros los argentinos, sino para todas las naciones de la tierra. La manera de vivir de este mundo nosotros la heredamos y es una manera de vivir totalmente inútil, totalmente sin sentido, sin ningún propósito, sin propósito alguno. Y estábamos atrapados en un sistema de vida corrupto, en un sistema de vida opresivo, luchando por sobrevivir y en una inercia de estar viviendo todos los días solamente por vivir. Aunque más me gusta a mí usar el término existir, porque sin Cristo no tenemos vida. Yo recuerdo a los 20 años de edad, y cada tanto me vuelvo a recordar que a esa edad yo me preguntaba, siendo un joven supuestamente con todas las ganas para vivir, de vivir y de hacer muchas cosas, pero yo me preguntaba en esa etapa de mi vida, ¿es esto la vida? ¿No hay nada más que esto? La vida no tenía sentido, la vida era completamente inútil, y no porque una persona que vivía metido adentro de una ostra hacía lo que todo joven de 20 años se supone que tiene que hacer, con toda la vitalidad, con toda la fuerza y con toda la juventud y con todas las ganas, y aprovechaba mi juventud para hacer cosas buenas y también muchísimas cosas malas, que aparentemente era necesario para poder disfrutar la vida en ese momento. Pero yo me preguntaba eso. ¿Será esto que la vida es lo único que me puede ofrecer? ¿Esto es lo único que hay en la vida? ¿No hay otra cosa más? Y justamente el apóstol Pedro nos habla de que de esta clase de vida inútil y sin rumbo, nosotros fuimos rescatados. Ahora, la vida sin Cristo, esta vida sin rumbo, esta vida inútil, tiene 3 características. Y la podés leer conmigo en el versículo 14, cuando dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Lo primero que está diciendo acá el apóstol Pedro es que la vida sin Cristo es una vida de ignorancia. El famoso filósofo Aristóteles, él llegó a decir y hablaba de Dios, por ejemplo, como la causa suprema de todas las cosas, soñado por todos, pero imposible de conocer por nadie. O sea, en la mentalidad y en la filosofía de aquellos tiempos, nadie tenía esperanza de llegar a conocer a Dios en ninguna manera. No se dudaba de que había Dios y que habían dioses. No se dudaba del ámbito sobrenatural, pero no se creía de que podía tener acceso a Dios o conocimiento de Dios alguno. Ellos pensaban que existía un Dios, pero que este Dios no tenía ningún interés específico por la humanidad. Y una vida sin Cristo es justamente así. Es una vida donde Dios es un misterio. Y esta es la realidad para muchas personas. Dios es un misterio para ellos. Y no se imaginan y no piensan que pueden llegar a conocer a Dios, que Dios está interesado en sus vidas. No pueden llegar a creerlo siquiera de que esto pueda ser así. Y justamente es lo que la Biblia nos revela a nosotros. Para ellos y como para muchos en esta época, no hay a quien levantar las manos, no hay a quien mirar allá arriba, no hay esperanza alguna. Ignoramos todo lo que tiene que ver con Dios y con lo espiritual. Y esta es la primera característica de una vida sin Cristo. Es una vida de ignorancia. Con Cristo, esa ignorancia se rompe, esa ignorancia se quiebra y por medio de Cristo podemos conocer a Dios.
La segunda característica de una vida sin Cristo es una vida dominada por el deseo de comer y del sexo. Cuenta la historia que el emperador Vitelio en una oportunidad preparó un gran banquete, y no me quiero equivocar el número, en la mesa había servido 2000 pescados y 7000 aves. Marcial habla también de una mujer que había llegado a tener 10 maridos. Quizá alguno me está mirando y me está diciendo, ¿y de qué te sorprendes, pastor, de eso? Bueno, te cuento lo que pasaba en la historia. Ellos se sorprendían de esas cosas. Juvenal llegó a contar de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años. Y Jerónimo nos cuenta que en Roma había una mujer que se había casado por 23ª vez con un marido que tenía con ella la 21ª esposa. Y tanto en Roma como en Grecia era totalmente normal y aceptada la homosexualidad. Estaba totalmente naturalizado el comportamiento homosexual. Era un mundo dominado por el deseo, donde la única meta era encontrar nuevas y más salvajes formas de complacerse, a uno mismo a través de comer y de satisfacer los deseos sexuales sin ningún tipo de límites. Y hoy, lamentablemente, es igual. Y esto es lo que caracteriza una vida sin Cristo. Es una vida donde hay total desenfreno, donde hay total libertinaje, total falta de responsabilidad en el cuidado del cuerpo. Y la tercera característica de una vida sin Cristo es que es una vida inútil. Una vida inútil. El problema de raíz con la vida inútil sin Cristo es una vida que no va a ninguna parte. Una vida sin Cristo es una vida que no va absolutamente a ningún lado. Ellos pensaban que el ser humano era como un perro y que entonces, si iban a morir como un perro, ¿por qué no vivir como un perro? Ese es el pensamiento que ellos tenían. Y por eso justamente el apóstol Pedro está escribiendo acerca de que de esta clase de vida nosotros fuimos rescatados. Para ellos, y como para muchos hoy en día, la vida es un negocio inútil, donde no hay nada más allá de la muerte. Es un poco de tiempo acá en la tierra y luego la nada. La nada eterna, no hay nada del otro lado, no hay nada por lo cual vivir, no hay nada por lo cual morir. Esta vida es inútil si no hay nada detrás de la muerte. Y esta es la tercera característica de una vida sin Cristo. Y esta es la verdad que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, que nosotros necesitábamos no solamente ser libres de la prisión del pecado y de la muerte eterna, sino también ser libres de una forma de vida inútil, de una forma de vida sin Cristo, de una forma de vida ignorante, de una forma de vida entregada a las pasiones y una forma de vida sin sentido. Lo que nos debería a nosotros ayudarnos a pensar y a reflexionar acerca de hacia dónde está yendo nuestra vida. ¿Te pones a pensar en tu vida? ¿Te pones a pensar hacia dónde se está dirigiendo tu vida? ¿Te pones a pensar hacia dónde o dónde va a terminar tu vida con el estilo de vida que estás teniendo hoy? ¿Dónde va a terminar tu existencia? La muerte es lo último y no hay nada. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios nos enseña que después de la muerte está la vida en el más allá, la vida eterna, que puede ser salvación, el cielo y la eternidad con Dios, o puede ser la condenación, el infierno y vivir bajo el juicio y la ira de Dios por toda la eternidad. Y ese destino eterno se determina por
la manera en que nosotros vivimos en nuestra vida y la decisión que tomamos con respecto a Cristo, porque Cristo vino a rescatarnos y está esperando que nosotros tomemos una decisión con respecto a lo que Él hizo para nuestro beneficio. Pénsalo, ¿a dónde va tu vida y a dónde va a ir si Cristo no está en tu corazón?